Buena semana mos del Dio, buena semana mos del Dio, buena semana mos del Dio. ¿Vas a decir algo? Muchas gracias. No, por favor, entonces no me faltó nada. Y por último, como no nos queremos quedar atrás desde el CIDICSEF, para darte la bienvenida, quien va a estar hablando antes que vos va a ser el doctor Mario Eduardo Cohen, que nació en Rosario, Santa Fe, es profesor de historia y contador público, se especializó, entre otros temas, en la historia y la cultura de los judíos sefardíes. Desde 1985 es editor responsable de la publicación sefárdica hasta el número 15. Es presidente desde 1997 del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIDICSEF, Asociación Civil. Publicó en el año 2000 América Colonial Judía y en el 2017 Maimónides, Pensamiento para el siglo XXI. Disertó en varias universidades extranjeras e instituciones académicas. Es profesor titular de la cátedra permanente dedicada a Maimónides en la universidad del mismo nombre. Sus ponencias fueron publicadas en Argentina, España, Estados Unidos, Venezuela, Holanda, Inglaterra e Israel. Es colaborador de los diarios La Nación, Clarín, Perfil, Infobae y de Aurora en Israel. El rey Juan Carlos de España lo distinguió con la Orden del Mérito Civil por sus aportes a la cultura judeo-española en el año 1994 y en 2016 fue condecorado con la medalla de las 4 sinagogas sefardíes de Jerusalén. Es casado, tiene una hija y 2 nietos. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Gracias. Un gusto de saludarte. El gusto es completamente mío. Y antes de darte el pie para que inicies, me gusta avisarle a la gente que por asistir a estos encuentros van a tener un regalo de parte del CIDICSEF. Porque les quiero contar que se les va a regalar a todos los que vinieron un PDF que se trata del capítulo Maimónides Médico, del libro Maimónides, Pensamiento para el siglo XXI, hecho por Mario Cohen y que editó la Universidad Maimónides con la colaboración de la Universidad de Cambridge. Ingresando al sitio web del CIDICSEF, www.cidicSEF.org.ar, y yendo a la solapa de descargar libros gratis, pueden acceder a este capítulo del libro de Mario. Ahora sí, sin más preámbulos, Mario, ya empiezo a compartir pantalla para que puedas dar la introducción a este encuentro. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar escuchando todos estos temas. Bueno, primero un agradecimiento especial al doctor Claudio Cosman por haber colaborado y puesto el cuerpo y la inteligencia y la capacidad para que esto salga muy bien. Gracias primero, gracias a la comisión directiva de CIDICSEF, María, Betty, Graciela, Leonardo, Diana, a las instituciones que nos auspician, a la Universidad Maimónides, en la persona de Adriana Goberman, que es su rectora, Andrea Giudici, Graciela Zarevsky, Facundo Colantonio, Robina Flores, etc. La idea mía es nada más que una mera introducción para saber quién era Maimónides desde el punto de vista de las últimas investigaciones y hacer un paneo pequeño sobre lo que yo llamo salud moral, es decir, Maimónides, ¿qué decía respecto a la relación con nuestros semejantes? Le pido entonces a Ilan que ponga ya el PowerPoint. La idea del PowerPoint es explicativo en la primera parte y en la última parte va a ser rapidísimo para dar pie a que pueda hablar Claudio Cosman. Entonces, cuando uno habla de Maimónides, se corresponde hacer algunas preguntas, a ver si las podemos contestar hoy y veremos y si no, bueno, seguiremos el tema, pero creo que algunas de esas preguntas se pueden contestar. ¿Por qué debemos recordar a Maimónides a poco más de 8 siglos después de su muerte? ¿Acaso sus preocupaciones por la ética siguen
interesando a los seres humanos del siglo XXI? ¿Han sido superados sus pensamientos o conservan su validez? ¿Su ética social es atrasada o avanzada? ¿Sus redes de contención social siguen teniendo vigencia? ¿Se hallan aún vigentes sus conceptos respecto al comportamiento respecto a nuestros semejantes? Bueno, todo eso vamos a tratar de contestarlo en nada más que 20 minutos. Adelante entonces con el PowerPoint. Maimónides, vamos a ver que nació en el año 1138 y murió en 1204. Vivió casi toda su vida en zonas del Islam y fue un hombre de cultura total. Conocía la legislación judía, conocía la cultura musulmana y conocía profundamente también a los filósofos griegos. Entonces, en ese triple conocimiento es único. Vamos a ver que se puede decir que Maimónides es uno de los pocos personajes de la historia de la humanidad que ha influenciado sobre las tres religiones monoteístas. Y me adelanto a decir que en esta época hay una autora que se llama Celina Lertora Mendoza que dice que es la primera globalización cultural de la historia de la humanidad. Un Maimónides desde el lado judío, un Averroes desde el lado musulmán y un Santo Tomás de Aquino desde el lado cristiano, retoman a Aristóteles y se citan mutuamente. Por primera vez en la historia, tres religiones distintas citan a otro pensador de otra. Santo Tomás cita a Maimónides muchas veces. Averroes, si bien no se sabe si Averroes y Maimónides estuvieron juntos alguna vez, Maimónides sí sugiere leer a Averroes. Es decir, los tres grandes personajes de ese momento se citan mutuamente. El primer momento de la historia en que hay un acuerdo, una unión, un pensamiento unificado, trayendo, por supuesto, a Aristóteles del olvido. A ver si podés poner el PowerPoint, ¿sí? Vamos a ir rápido. Entonces estábamos hablando de que un hombre como... ¿Pasa algún problema con el PowerPoint? Lo estás viendo porque está compartido, Mario. Yo estoy viendo el cartel de SIDICSEF solamente. ¿Estás seguro? Yo veo el cartel. Claudio, ¿vos lo estás viendo bien el PowerPoint? No, sí, yo lo veo. Mario, me parece que es un problema tuyo, ¿eh? Bueno. La compu. A ver si me... sí. Igual, dejame de compartir pantalla y volvemos a compartir. Ahí no hay problema. Ahí está, vamos a ver. Bueno, entonces, a ver si... Ahí, Mario. Ahora no, todavía no veo. Ahí está, perfecto. Sí. Anda una para atrás para saber quién era. Vale. Una para atrás, sí. Bueno, esto es importante, pero dos para atrás entonces, una más. No, sí. Es importante que la UNESCO lo reconoció a Maimónides en el año 85. Bueno, acá, ¿quién era Maimónides? La tradición judía se lo recuerda como rabino, Moshe ben Maimón. Ustedes ven que las letras están marcadas porque la tradición judía se lo recuerda con el acrónico de Rambam. La R, la M, la B, la M, ¿sí? Así se lo conoce en la tradición judía. Entre los árabes es Musa, Moisés, Ibn Maimun, hijo de Maimón,
Al-Qurtubi, el cordobés, ¿sí? El cordobés de Córdoba, España. Y en el mundo occidental se lo conoce desde el medioevo con la terminación Ides, Maimón Ides, hijo de Maimón, ¿sí? Nadie en su vida nunca lo llamó Maimónides. Maimónides es un nombre dado varios siglos después. Pero viendo estas placas solamente se dan cuenta que es un hombre de las tres religiones. Los judíos lo llamaban de una manera, los árabes de otra y el mundo occidental de otra. Adelante. Bueno, esto es importante porque la UNESCO lo reconoció y veo la segunda parte, el segundo texto dice: Maimónides es un judío que vivió en el mundo árabe, que su trabajo fue publicado en árabe y en hebreo también fue inmediatamente traducido al hebreo, y que sus ideas pertenecen a la herencia cultural de la humanidad. Este es un reconocimiento de la UNESCO, y lo interesante es que este reconocimiento nace de Marruecos, un país musulmán. Adelante. Sí. Bueno, ¿qué fue Maimónides? Fue un gran rabino, un dirigente comunitario, un exégeta de la ley judía, un médico, un filósofo, un matemático, un astrónomo, un legislador, un profesor de lógica, matemática y física. Es decir, esas personalidades que en el mundo hay pocas. David Gonzalo Maeso, un estudioso, dice que Maimónides fue una de las 12 personas en la historia de la humanidad, los 12 sabios más importantes de la historia de la humanidad. Fue rabino, con lo que sabemos, fue dirigente comunitario en Egipto, fue exégeta de la ley judía, vamos a ver por qué, médico, bueno, Claudio lo va a detallar con mucho detalle, filósofo lo vamos a ver un poquitito más adelante, matemático, astrónomo. Como curiosidad, como astrónomo calculó, decía que la Tierra es redonda y que la Tierra circula, y que calculó el año solar en 365 días, 5 horas, etcétera, etcétera. El cálculo de Maimónides es mucho más exacto que el de Copérnico de 360 años después, para dar una idea de Maimónides, astrónomo. Y profesor de lógica, matemática y física, y esto no lo dijo nunca Maimónides, esto es lo que dicen los cronistas árabes de la época, que Maimónides trabajaba de eso. ¿Y qué idiomas manejaba? Por supuesto, el hebreo y arameo, y el árabe, gran parte de su obra la escribió en árabe, el persa, algo de griego y algo del español que estaba en formación, ¿sí? Aquí tenemos una idea rápida de quién fue Maimónides. Y vemos una estampilla de Lesoto. 13 países del mundo han hecho estampillas dedicadas a Maimónides. Adelante. Bueno, ¿cuál es su vida? Nació en 1038 y murió en 1204. Casi toda su vida la tuvo que pasar en tierras del Islam y tuvo que correrse siempre su vida fue itinerante, nunca pudo estar mucho tiempo en un solo lugar, salvo los últimos años. Nació en la Córdoba que era, bueno, una Córdoba de la ciudad de cultura, que tenía bibliotecas, 3.000 colegios, había sido capital del califato, y solamente pudieron vivir la familia 10 años hasta que llegaron los fanáticos almohades y obligaron a los judíos y a los cristianos a escaparse. No sabemos dónde vivieron durante 12 años. Finalmente recalaron en Fez durante 5 años. Un año pasaron por Israel, visitaron la tumba de los patriarcas, Jerusalén, etc. Y 38 años vivió ya los últimos 38 años de su vida, los vivió en Fostat, el Cairo. Fostat era una partecita de lo que es hoy el Cairo. Fostat significa, digamos, campamento.
la ciudad más antigua. El Cairo es una ciudad más nueva y significa la triunfante. Antes habían pasado por Alejandría. Vamos a verlo en mapa. En la próxima imagen lo vemos en mapa, ¿sí? Nació en Córdoba, España, vivió en alguna parte de España, tuvieron que pasar 5 años en Marruecos, y ahí también vivían los almohades, y las condiciones fueron difíciles. Su maestro fue condenado a la muerte, entonces Cohen Susan se llamaba, bueno, tuvieron que irse para escaparse de noche e irse en aquel momento pudieron estar un año en Israel. Era el momento de las cruzadas. Recuerden que Maimónides vivió en la época de la segunda, tercera y cuarta cruzada, es decir, una época de guerras terribles entre católicos. Los católicos querían reconquistar Jerusalén y las zonas aledañas. La segunda y tercera cruzada fueron contra los musulmanes, pero la cuarta cruzada no fue contra los musulmanes, fue contra los cristianos ortodoxos, o sea, católicos contra ortodoxos, y conquistaron en aquel momento Constantinopla. Es decir, Maimónides supo sustraerse en una guerra, en épocas de guerra de religión, sustraerse de todo este tremendo odio que le rodeaba, ¿no es cierto? Adelante. Adelante. Bueno, para una curiosidad nada más, que decimos que la imagen de Maimónides que vemos acá, es la chiquita que ustedes están viendo, es la primera imagen que tenemos de él, es del siglo XVIII, y es de Biagio Ugolino. Es un hebraísta famoso de Venecia, y esa imagen tiene solamente 4,5 centímetros, y es la que da origen a todas las imágenes que vemos hoy de Maimónides, ¿sí? Dice Ugolino que él la tomó de textos antiguos. No sabemos de dónde la tomó, pero diríamos, pasó a ser la imagen tradicional de Maimónides. Adelante. Pueden ir haciendo preguntas, pueden ustedes ir ganando tiempo si quieren. Vamos a ver ahora un milagro. En esa piecita que ustedes ven ahí, estamos en la sinagoga Benesra de El Cairo, estamos en 1896, y de casualidad hacen una reparación en esa piecita que está ahí, que se llama en hebreo Genizá, lugar donde se guardan los restos de los textos que ya están en desuso, y hacen una reparación y cayeron unos documentos. Esos documentos, de casualidad, una señora Agnes, inglesa, pasa por El Cairo y compra uno de esos documentos, los lleva a Londres. En Londres se pone en contacto con Salomón Schechter, que trabajaba en Cambridge. Bueno, este señor en el mismo año, las señoras habían estado en mayo, él se viene corriendo en diciembre acá a El Cairo y consigue, después de una detectivesca búsqueda, consigue encontrar dónde estaban estos documentos. Se trata de 300.000 documentos, 193.000 los lleva a Cambridge. Y de esos, Cambridge ha digitalizado 21.000 de esos. Es la historia de 10 siglos de la comunidad judía de El Cairo y de la zona. Es la información más grande que tenemos respecto a toda esta historia y todo esto. Y, por ejemplo, en nuestra época, hay un investigador que se llama Amir Ashur, de la Universidad de Haifa, que ha encontrado 1.800
textos que tienen alguna relación con Maimónides. Es decir, la historia que hoy conocemos de Maimónides mañana puede cambiar, porque los textos que se siguen encontrando sacados de la Genizá del Cairo son muy amplios. Les cuento que en el libro que hicimos con la Universidad Maimónides, que se llama Maimónides, Pensamientos para el siglo XXI, la Universidad de Cambridge nos prestó 10 documentos originales de Maimónides, escritos de puño y letra del propio sabio. Es decir, no conocemos, por ejemplo, cómo escribía Shakespeare, no sabemos. ¿Cómo escribía Cervantes? No sabemos. Sí sabemos cómo escribía Maimónides, que vivió 4 o 5 siglos antes. Y nos dan, este es un reservorio impresionante, la Genizá del Cairo, porque nos abrió decenas de cartas de Maimónides, contratos, etcétera, etcétera, de la vida como médico, como filósofo, etcétera. Es uno de los grandes tesoros arqueológicos de los últimos 100 y pico de años. A ver, adelante. Acá está, para que tengan la idea, acá están las ruinas de Fostat, la sinagoga Ben-Ezra y una maqueta que representa a esta sinagoga. Esta sinagoga tiene 10 siglos y la suerte es que, como es el clima seco del Cairo, se mantuvieron durante 10 siglos. Y la otra suerte es que, como las cartas demoraban mucho en ir y volver, se copiaban. Entonces tenemos la suerte de tener muchas cartas escritas por Maimónides o contestadas a Maimónides y que quedaron guardadas en la sinagoga. 10 siglos de documentos. Adelante. Bueno, vamos a entrar ya. Este es el tema central de su vida y entonces le vamos a dedicar un minuto a esto y después a partir de acá vamos a ir mucho más rápido. Maimónides tuvo tres grandes preocupaciones y trató de solucionar a las 3. Se dio cuenta que había un caos en las normas judías, en la legislación judía, de más de 1000 años. Una se superponía con otra, se contradecían, etcétera, etcétera. Entonces escribió un manual que se llama Mishneh Torah, repetición de la Torah, y antes había escrito el comentario de la Mishnah, donde recopila, sintetiza, ordena lógicamente, prioriza opiniones de los sabios y da su propia opinión. Es un manual extraordinario. 1000 años de legislación judía en un solo texto. Es el trabajo, como uno de sus biógrafos dice, que Maimónides no pudo haber sido una sola persona. Tiene que haber sido una academia de eruditos que estaban al lado de él. Imposible que una persona pueda sintetizar 1000 años de legislación judía y ponerlos en orden lógico, ¿no? Otro tema que se dedicó en su vida y por el cual pasó, pasó a la posteridad y es el que se le reconoce internacionalmente, es que él vio que la gente estaba desorientada al leer la Biblia por un lado y la ciencia en aquel momento representada por Aristóteles. Entonces, escribió lo que se llama la guía de los perplejos, es de la gente que estaba perpleja, que no sabía si darle razón a Aristóteles o darle razón a la Biblia. Es decir, trata de armonizar en ese texto la fe con la razón, las enseñanzas bíblicas con la ciencia. Y para armonizarlo, por ejemplo, Aristóteles decía que el mundo no tenía origen y no tenía fin. No le interesaba el tema. Pero la Biblia dice que el mundo fue creado. Entonces, de alguna manera, tuvo que incorporar, Maimónides llega a la conclusión de que el mundo fue creado y, Maimónides y Aristóteles en eso no corresponde tomarlo. Es decir, Maimónides
Y cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, la palabra de Dios, el Dios se enoja, etcétera, etcétera, debemos tomarlo, todas estas palabras desde el punto de vista alegórico. En síntesis, interpretación racional de la Biblia. Y bueno, y último, otro tema fue el tema Maimónides médico. Había supersticiones, amuletos, astrología, y escribió 10 libros de temas médicos para la prevención de enfermedades y los aspectos psicosomáticos. Sobre eso Claudio va a hablar, así que salteo. Adelante. Exacto. ¿Sabés, Mario? Y aprovecho para comentarte a vos, me están llegando muchos mensajes de la gente que me pregunta, ¿y cuándo va Claudio? ¿Y cuándo va Claudio? Les prometemos que 10, 15 minutos y Claudio arranca con la charla. Mucho antes. A partir de ahora vamos a ir muy rápido. Adelante. Adelante. Bueno, adelante con el PowerPoint. ¿Sí? Ahí va. No veo que avance. Bueno, en sí, esto ya lo dije, que de alguna manera Maimónides es Maimónides y con ¿cómo es? Santo Tomás y con Averroes es la primera globalización de la cultura. En síntesis, Maimónides se ocupa de estos temas, relacionados siempre con, diríamos, la relación con nuestros semejantes, ¿sí? Solidaridad con el judío y con el no judío. La tzedaká, o sea, la caridad con el judío y con el no judío. Modestia y humildad, la no confrontación, apoyo al desposeído, amor al extranjero, cuidado de la naturaleza. Corresponde acá hacer una pequeña acotación. ¿Cómo es el mundo en que nos encontramos hoy? Si no nos entiende esto. El mundo actual se caracteriza por la globalización de la indiferencia, de acuerdo al Papa. En nuestra época hay un exagerado individualismo, falta de solidaridad, la gente, estamos dentro de una cultura individualista y hedonista, narcisista, consumista, irreverente, etc. Nos hemos olvidado de la solidaridad. Y en esto Maimónides nos está llamando a volver a la solidaridad, volver a la modestia, volver a la no confrontación, apoyo al desposeído. Adelante. Adelante, vamos a ir muy rápido ahora. Vos podés leerlo mejor que yo ahí, quizá, porque está medio tapado. A ver, Ilan, sí, es obligación. El concepto de solidaridad. Sí. Es obligación darle al pobre lo que le falta. Si carece de abrigo, se lo debe abrigar. Si le faltan utensilios domésticos, hay que comprárselos. Si no tiene pareja, se le concierta matrimonio. Se ha de sustentar y vestir a los no judíos pobres al mismo tiempo que a los judíos pobres. Debemos cuidar el cumplimiento de los preceptos caritativos, la tzedaká, más que ningún otro precepto positivo, pues la caridad, es la señal distintiva del hombre justo. Mishneh Torah. Adelante. Sí, adelante. El siguiente. No necesita comentarios, ¿no es cierto? La tzedaká, dice Maimónides, está al tope de los preceptos positivos del judaísmo, ¿no? Y no solo eso, tiene que uno hacer tzedaká, hacer caridad, no solo con el judío, sino también con el forastero. Recordemos que hoy Europa no deja entrar a los refugiados sirios, que no deja entrar a los refugiados africanos, etc. Y señala Maimónides que la Torá nos obliga a amar al extranjero, cuando los 10 mandamientos solamente nos piden respetar a nuestros padres, así que es un nivel mucho más alto. Y el nivel más alto para Maimónides, el nivel octavo, el más alto de todo para la tzedaká, es darle trabajo al que no tiene trabajo, hacerlo socio, darle un préstamo
enseñarle a trabajar. Ese es el nivel más alto de la tzedakah. Adelante. A ver qué pasa. Bueno, dice respecto a la modestia, sabed que no hay ningún otro ornato como la modestia. Mirad al maestro de los profetas, Moisés, que se distinguió por ninguna otra virtud como la humildad. El propio Maimónides firmaba como yo, el menor de los sabios de Sefarad. Adelante. Un tema con la mujer, goza de la vida con tu compañera, la mujer de tu juventud. Pensad que estáis en el arca de Noé, consolados, pero solo con la vuestra y de modo ordenado y según la norma moral. Adelante. Nuestros sabios han explicado que fuerte es el que domina su pasión y rico es rico el que es rico en conocimiento. Acá cabe señalar un poquito una diferencia. Para Aristóteles, la vida intelectual es el máximo que puede conseguir la persona. Para Maimónides, la vida intelectual más la acción en favor del desposeído, ese es el ideal de la persona. ¿Sí? Adelante. Esta es una curiosidad, no hay que detenerse a observar lo que pasó, sino lo que ha de venir, pues por algo tenemos los ojos adelante y no atrás. ¿Ves? Maimónides muchas veces habla de que la venganza perjudica a uno mismo. A ver, el camino para Maimónides siempre es el justo medio. Justo medio significa no ir de un lado ni de otro, ¿sí? Es buscar siempre el camino del medio. Adelante. Dice, teoría del justo medio, ¿no? Lo que en verdad se propone en la Torá es que el hombre de modo natural camine por la vida del equilibrio del justo medio, que coma lo que tenga que comer con moderación, que beba lo que tenga que beber con moderación, que tenga relación sexual que le está permitido con moderación, que habite en las ciudades comportándose con lealtad y honradez, y no habite ni en los desiertos ni en las montañas, que no mortifique su cuerpo. Sobre todo esto va a hablar seguramente después Claudio, pero da claro que esto es con moderación. ¿Sí? Adelante. Las acciones buenas son las acciones equilibradas que ocupan el justo medio entre los extremos que son malos. Uno por exceso y otro por defecto. Adelante. Un solo ejemplo. No ser extremadamente, ni prodigalidad ni avaricia, generosidad. Un punto siempre tenemos que buscar el punto medio en todo. Hay decenas de ejemplos, pero en otra oportunidad podemos hablar de todo eso. Pero nosotros siempre tenemos que caminar por el camino del medio. Adelante. Bueno, entonces, ha de saber que estas virtudes y estos vicios morales no se alcanzan y no se asientan en el alma, sino solo a través de la repetición frecuente por un tiempo prolongado de las acciones que provienen de aquellas cualidades a través del ejercicio. Repetir, repetir y repetir las acciones correctas. ¿Sí? Adelante. Bueno, por último. Vestíos, por tanto, conforme a vuestras posibilidades. Comed, sin embargo, menos de lo que permitan vuestros medios, solo lo necesario para vuestra vida. Sembrad la justicia más allá de vuestros medios y recogeréis amor. Sembrad la justicia más allá de vuestros medios y recogeréis amor. Entonces, luego de todo esto, es una reflexión final. La que sigue es la última diapositiva. Última diapositiva. Bueno, el diario Clarín del 2 de junio del 2004 presentó la exposición que habíamos hecho en el Museo de la Reta con este título: Maimónides, un filósofo actual que vivió hace 800 años. La reflexión que corresponde hacer entonces para cerrar es que
este hombre, solo en Fostat, y sin ejércitos, sin riqueza, solamente con la pluma y la palabra, hizo mucho más que grandes generales y grandes políticos de la época. Recordamos a Maimónides y no recordamos a ninguno de los otros. Le doy la palabra a Claudio, muchas gracias. Hasta acá, hagan todas las preguntas que correspondan. Gracias. Bien. Claudio, la gente te está aclamando, estás silenciado. Yo no te quería meter presión, que había 250 personas. Menos presión te quiero poner con 350 personas que están presentes en este momento para escucharte. Así que mientras que estoy por preparar ya la presentación tuya, veo muchas sonrisas, muchos pedidos para escucharte, así que si querés comenzar, y yo ya mismo estoy por comenzar con la presentación que me mandaste. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias al CICSEF por la invitación, muchas gracias a Mario. Realmente hemos hecho una muy linda relación, nos hemos conocido. Muchas gracias por enviarme también tu libro, que lo he leído con mucho interés. Y bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a participar de esta charla. Creo que tenemos un tema muy interesante para poder compartir. Mi idea es hoy, primero, poder explicarles algunos temas de medicina general, de factores de riesgo, de síndrome metabólico, y luego poder compararlos, poder que ustedes vean que Maimónides hace ya más de 800 años, lo que nos está, las reglas médicas, los consejos médicos que él nos daban, son actuales como si fueran las guías actuales para que tenemos que seguir. Y estamos hablando de algo de muy antiguo, con lo cual tenemos un tema muy interesante. Vamos a hacer una introducción de temas médicos actuales y luego lo vamos a comparar con Maimónides. ¿Y qué nos dice Maimónides? Y vamos a hacer un mix después al final de todos los temas para poder cerrar todo junto. Dale, Ilan, la primera. Bueno, primero, tenemos factores de riesgo cardiovasculares, o podemos llamar vasculares globalmente. Hay algunos que son no modificables y otros que son modificables. La edad no la podemos modificar. Para los hombres, el riesgo de enfermedad cardiovascular empieza un poco más jóvenes, entre los 45 años, 50. La mujer es más tardía, empieza a los 55, 60 años. Por eso en el sexo los hombres tenemos más eventos cardiovasculares más jóvenes y las mujeres están protegidas por los estrógenos. Lo que hay que tener en cuenta es que hoy en día con la vida moderna y el uso de anticonceptivos, en algún punto las mujeres que los utilizan han emparejado los riesgos de los hombres. En cuanto a la herencia, también jugó un rol muy importante. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, la raza negra, por ejemplo, tiene el doble de riesgo de tener hipertensión y de tener peores evoluciones en cuanto a la misma que la raza blanca. Otro ejemplo, por ejemplo, es los de pacientes que tienen aumentos triglicéridos, una hipertrigliceridemia familiar, que está relacionada con un gen autosómico dominante. Esos son factores que no podemos modificar, porque ya nos vienen la edad, el sexo y nuestros papás, nuestra familia. Los factores que son modificables son el tabaquismo, dale clic así aparecen las flechitas, Ilan. El tabaquismo, otro clic, ahí está, gracias. No, la anterior, ahora, ahí está. El tabaquismo, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, la diabetes, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad y el estrés, que también vamos a ver algunas cositas sobre el estrés. Ahora sí, por favor, la próxima. Vamos a ver ahora, ahí está, gracias Ilan. Vamos a ver arriba, tenemos una arteria. Esta arteria es una arteria que
que puede estar presente de calibre medio o grande, puede estar en nuestro corazón, una arteria coronaria, nuestras carótidas, puede ser en nuestras piernas, por ejemplo, una ilíaca, etc. Esta arteria está muy influenciada por todos los factores de riesgo que hemos nombrado. Al principio se produce un depósito, una infiltración de lípidos a nivel de la capa íntima de la arteria. Esto produce un estado proinflamatorio, hay una migración y una acumulación de células musculares lisas, y esto produce lo que llamamos la placa de ateroma. Cuando tenemos la placa de ateroma, esto ya nos produce una obstrucción de nuestra arteria, y si esta placa de ateroma se fisura o se rompe, produce un coágulo, y ese es el coágulo que produce, por ejemplo, un evento isquémico agudo, que si se da en el corazón puede llegar a ser un infarto, si se da en la cabeza o en las carótidas, un accidente cerebrovascular, o una isquemia en nuestros miembros inferiores. La que sigue, por favor. Bien, vamos a empezar viendo el tabaquismo. El tabaquismo, para entender bien por qué el tabaquismo es tan malo, tenemos que entender que el cigarrillo tiene 4.000 sustancias químicas. Cuando una persona fuma 4.000 sustancias químicas, de las cuales 250 sustancias son nocivas para la salud. Y 50 de ellas son cancerígenas. Sí, tenemos, por ejemplo, ácido esteárico, pintura, metanol, butano, alquitrán, amoníaco, monóxido de carbono, cadmio, metano, etc. Inclusive hay algunas sustancias que son también cancerígenas, que vamos a verlas con más exactitud. ¿Qué puede producir o qué nos puede producir el cigarrillo? Por un lado, nos produce cáncer de pulmón, de vejiga, de laringe, nos puede producir digestivo, puede producir asma, o desarrollar un asma, puede producir EPOC, nos puede influenciar en la enfermedad cardiovascular. Vamos a la próxima, por favor. Bien, ahí está, gracias. Ahora bien, si ya explicamos que nos hace mal fumar, sabemos que hay una ley del año 2011 donde dice que en la República Argentina está prohibido fumar en lugares públicos y en bares, restaurantes, etc. Y en realidad casi en un 30% esta ley no se cumple. Y aparte, cuando una persona fuma, la nicotina, que es la que produce la adicción, tarda solamente 7 segundos en llegar al cerebro. Entonces es muy difícil dejar de fumar. Y aparte que el hecho de fumar es un negocio muy importante. Las tabacaleras mueven, escuchen bien, en el mundo, 378.000 millones de dólares. Y gran parte de ese dinero que se mueve son impuestos que a su vez recauda el propio Estado. Con lo cual, dejar de fumar, tiene que haber políticas públicas muy importantes y también tiene que haber una voluntad propia de la persona, que es muy difícil. Y también quiero nombrar, para no olvidarme, que el fumador pasivo también importa. La próxima, por favor. Los pacientes vienen al consultorio, tuvo un infarto, tuvo un problema, dice, sí, doctor, yo dejé de fumar. ¿Hace cuánto dejó de fumar? Y hace un mes. Bueno, hay que explicar y hay que ver que el beneficio de dejar de fumar tiene que ver con el tiempo. De 2 semanas a 3 meses mejora la circulación, caminar se hace más fácil, va aumentando la función pulmonar. El paciente al principio me dice, doctor, ¿qué pasa acá? Yo dejé de fumar y ahora tengo tos, me siento peor que antes, toso un montón. Hay que explicarle al paciente con paciencia que como las cilias pulmonares estaban antes inmóviles, ahora están recuperando su función
están limpiando todo el árbol bronquial y por eso el paciente tiene tos. Le va disminuyendo la tos, la fatiga, la falta de aire. Al año disminuye el riesgo cardiovascular a la mitad. A los 5 años disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular. Y a los 10 años ya reduce significativamente los riesgos de todos los cánceres que hemos nombrado. Y a los 15 años recién de dejar de fumar, el paciente tiene el mismo riesgo que tenía una persona que no haya fumado jamás. Así que, bueno, esto es un poco para poder entender la problemática del tabaquismo. Adelante. Ahora bien, con respecto a la presión arterial, esta es una imagen antigua que me acompaña hace muchos años. Ustedes saben que la presión arterial, la descripción de la presión arterial, tiene muy pocos años. En el año 1905, el médico Nikolai Korotkov, de la Academia Rusa de Medicina, describió cómo se toma la presión arterial, de la Academia Imperial Rusa, de San Petersburgo, era el doctor Korotkov. Y básicamente tenemos una presión máxima, presión sistólica, y una presión mínima, que es la presión diastólica. Normalmente nosotros la oímos con un estetoscopio y un manguito. En la imagen que ustedes ven, es una imagen antigua, como yo les dije antes, porque tiene un tensiómetro de mercurio. Los tensiómetros de mercurio están prohibidos desde el año 2010. Hay una legislación que prohíbe el uso de los tensiómetros de mercurio. Lo que utilizamos normalmente son los tensiómetros anaeroides en el brazo, pero hoy en día dicen, doctor, yo tengo un aparato automático en mi casa. ¿Sirve? ¿No sirve? Hoy me da más, pasado me da menos. Abajo les puse un link que es de la Sociedad de Hipertensión Arterial, donde uno puede entrar y antes de comprar un aparato, o si tiene un aparato, entra a la página y van a ver todos los modelos de todas las marcas, de todos los modelos, para que ustedes puedan chequear si su aparato está validado. Por otra parte, quiero decir algo más, 2 cosas más. Una es que muchos pacientes vienen y tienen tensiómetros que creo no son los adecuados. Unos son los de muñeca y otros son los de dedo. No están validados. Y hay también pacientes que vienen con el celular y dicen, sí, yo pongo el dedo acá y me toma la presión. No están validados. Por el momento, esos no están validados. Así que hay que tener cuidado cómo tomamos. La próxima. Para tomar la presión arterial debemos tener varios puntos en claro, porque también va a depender qué valores nos da. Por ejemplo, no tenemos que ingerir café, té, bebidas alcohólicas, refrescos cola, no fumar 30 minutos antes, no hay que tener necesidad de ir de cuerpo o de defecar, y hay que estar en un ambiente tranquilo y agradable. La que sigue, a su vez también tenemos que tomarnos un tiempo para relajarnos, sentarnos. No hay, tenemos que estar sentados con la espalda apoyada, el brazo a nivel del corazón, no sirve estar parados, no sirve, por ejemplo, que subamos así la ropa todo apretado acá, ahora estamos en invierno, y nos aprieta el buzo, la campera, no sirve, hay que sacárselo y tomarlo bien. Evitar conversaciones estresantes, no vamos a hablar de política, ni del coronavirus, ni de nada, hay que estar la cabeza tranquilo. La próxima. Y una vez que intentamos cumplir todo esto, vamos a ver que la presión arterial que debemos tener para todos los mayores de 16 años es 13 hasta 13 y 8,5. 130 de sistólica o máxima y 85 de diastólica o mínima. Doctor, mire, yo soy grande, yo tengo 60, 70, 80, no importa la edad. No, para mí la normal no es esa. Hay que explicarle a los pacientes que la presión máxima es la presión máxima para todos. Para todos es la misma. Aunque a veces, inclusive fíjense en el gráfico, la presión máxima alta también es presión máxima.
mayor de 140, perdón, es presión alterada y debemos tratarla. No existe que porque soy más grande, tengo más años, menos años, la presión debe ser diferente. La presión es para todos igual. La próxima. Ahora bien, la prevalencia de hipertensión según la edad, o sea, a medida que vamos creciendo, tenemos más posibilidades de ser hipertensos. Y fíjense que entre los 70, 80 años en este gráfico, tanto para hombres como para mujeres, la prevalencia, o sea, en la población, entre un 70 y un 80% somos hipertensos. Esto es importante establecer porque muchas veces no nos tomamos la presión o no hacemos los debidos controles y no nos enteramos. La que sigue. A su vez, algo más de hipertensión y pasamos a otro tema. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? ¿Existe el síntoma de la hipertensión? ¿Cuál es? ¿Dolor de nuca? ¿Cefalea? ¿Cuál es? No hay un síntoma definido. Son síntomas totalmente inespecíficos. A mí me ha tocado estar en el consultorio pacientes con presiones muy altas, y les aseguro que no tienen nada, no están ni enterados que tienen la presión elevada, por lo cual se lo llama el asesino silencioso. Y como dije anteriormente, es importantísimo que todos se tomen la presión arterial y sepan cuál es su valor, por este justo motivo de que no sabemos cuándo nos da o no síntomas. ¿La que sigue? Ahora bien, en cuanto a la glucemia, la glucemia elevada es lo que nos produce la diabetes, y la diabetes básicamente se divide en diabetes tipo 1, diabetes juvenil, o en jóvenes, o en niños o jóvenes, mejor dicho, y la diabetes tipo 2, que es la del adulto. La diabetes el fondo es el mismo, pero tiene la diferencia es que hay una destrucción de las células betas del páncreas en el juvenil, y en cambio en el adulto hay una resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina produce una mala absorción de la glucemia por los tejidos, por las células, y eso produce aumento de la glucemia. El problema de la glucemia es que muchas veces, la próxima por favor, nos llevamos sorpresas, dado que el paciente desconoce que tiene la glucemia elevada. ¿Cuáles son algunos síntomas que podemos tener? Dado que tenemos el azúcar alto en la sangre, el cuerpo trata de eliminarla. Para eliminarle ese azúcar, la diluye en la sangre, en el líquido, y eso nos hace orinar en forma frecuente. Eso a su vez nos hace que tengamos sed, que tengamos mucha sed. El paciente tiene una sed anormal y se queda en la boca. Y a su vez, como no puede metabolizar el azúcar, tiene hambre en forma constante. También como la glucemia no ingresa, la glucemia tiene falta de energía, cansancio, puede tener pérdida de peso, y puede tener la visión borrosa porque se inflama el cristalino, ¿sí? En la diabetes tipo 2, muchas veces los síntomas son similares, pero en ese caso en particular, los pacientes están acompañados de la diabetes por la obesidad, por la hipertensión, por el sedentarismo y la falta de movimiento. La que sigue. Con lo cual, ¿cuál es el valor normal que debemos tener de glucemia? El valor normal es de 100 miligramos por ciento, o un test de sobrecarga de glucosa menor a 140. Una persona que tiene mayor a 126 tiene diabetes mellitus. Doctor, yo la verdad que siempre tengo 150. Bueno, hay que explicarle que si tiene valor alto, habrá que corregirlo, habrá que encontrar la medicación adecuada, la dieta adecuada, dejar de ser sedentario, bajar de peso, etc. Una forma eficaz de medir es la hemoglobina glicosilada, cuyo valor normal debe ser menor al 7%. La próxima. Muy bien. Otro tema que debemos ver es la circunferencia abdominal. Es muy malo la acumulación de grasa intraabdominal, ¿sí? Se ha visto que es un factor de riesgo. Entonces, hay que pararse relajado,
poner la panza flojita, agarrar 1 metro alrededor de el ombligo y medir cuánto mide nuestra circunferencia abdominal, ¿sí? Estamos complicados porque estamos en época de pandemia y eso es complicadísimo para todos. Pero bueno, el valor normal en hombres es de 102. Ahora vamos a ver después algunas consideraciones sobre esto, y de mujeres de 88 centímetros. La próxima. Y la obesidad central, cuanto más, este es un estudio muy grande en casi 44.000 mujeres, enfermeras en Estados Unidos, cuanto más alto es el perímetro de cintura, mayor son las posibilidades de desarrollar diabetes. La próxima. Esto es algo muy interesante, es la forma de Quetelet, que es para calcular el índice de masa corporal. Podemos calcularlo, es peso sobre talla al cuadrado en metros cuadrados. Hoy en día hay muchas aplicaciones también que ustedes las pueden buscar en la compu o en el celular. La próxima. Y vamos a ver que el índice de masa corporal normal es hasta 25. Hasta 25. Si yo tengo arriba 25, es sobrepeso. Y después sigue obesidad 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3. Esto tiene que ver con en qué nivel tengo el peso y la estatura están relacionados. Tengamos en cuenta que en la Argentina, escuchen esto que interesante, la recomendación es de comer 5 porciones o de fruta o de verdura por día, ¿sí? ¿Saben ustedes en la encuesta nacional de factores de riesgo cuánta gente cumple eso en Argentina? El 6%. Solamente el 6% de las personas cumplen eso. ¿Saben cuántos kilos de galletitas come promedio, por supuesto, el argentino? 15 kilos por año por persona. A eso se suman también las gaseosas, un montón de cosas que hacen que se hagan las cosas muy mal. En la encuesta de Argentina, Chile y Uruguay, un 60% de las personas tenían sobrepeso y un 25% de las personas tenían obesidad. La próxima. Bien, el colesterol. Tenemos el colesterol, debe estar abajo de 200 miligramos por decilitro. Tenemos el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno, empezamos por el malo. Para después hablamos del bueno. El colesterol malo es el LDL. El valor normal es de menos de 100 miligramos por decilitro. Ahí en la imagen ven la carretilla que está tirando el colesterol en las arterias, ¿sí? Pero tenemos que también pensar que lo que tenemos que trabajar mucho es con nuestro HDL, que es el colesterol bueno, que debe tener un valor cuanto más alto mejor. ¿Y cuál es la base de mejorar nuestro HDL? Es a través del ejercicio, de no ser sedentarios. La próxima. Bueno, ahora vimos un pantallazo, imagínense que estos son temas muy extensos y traté de darles un resumen, pero dice así: según el Adult Treatment Panel del año 3, del año 2005, que está en vigencia hoy en día, el perímetro de cintura, para tener un síndrome metabólico, hay que tener 3 o más de los factores siguientes. Una cintura 102 para el hombre y para la mujer 88, como dijimos antes, aunque hoy en día somos más exigentes. Por ejemplo, la Federación Internacional de Diabetes dice que el hombre tiene que tener 90 y la mujer 80. Cada vez es más difícil. Los triglicéridos, si están altos, mayores de 50. El HDL, si está bajo, dijimos que hay que tener el HDL lo más alto posible porque es el que nos protege. La presión arterial, si está alta, es parte del síndrome metabólico. Y la glucemia mayor de 100 es parte también del síndrome metabólico. Si tenemos 3 o más, entonces tenemos un síndrome metabólico. Y ahora vamos a ver
con la imagen que sigue, cómo nos ayuda Maimónides a lidiar con todos estos temas. Es algo impresionante. Ahí está. Gracias Claudio. Mientras tanto, si querés tomar un segundo agua, porque me están llegando mensajes que dicen, ¿y qué tiene que ver esto con Maimónides? ¿Y cómo se relaciona con Maimónides? ¿Y cuándo viene Maimónides? Ahí está. Ya llegamos, le pedimos paciencia, por favor, porque me están llegando muchos mensajes. Paciencia, que esto también es necesario para entender de lo que estamos hablando. Ahora sí, Claudio. Vemos acá la promesa, ¿me escuchan? Sí. Vemos acá la promesa de Maimónides. Escuchen bien. Todo aquel que se conduce según estas normas que escribo, yo me hago fiador y puedo garantizar de seguro que no sufrirá de enfermedades nunca hasta que envejezca y fallezca, siendo que nunca necesitará de médicos. Siempre su cuerpo se mantendrá sano e íntegro. Esto está escrito en Ilhol de Odot, es parte de la Mishneh Torah. Es algo impresionante. Maimónides nos está diciendo que si yo hago y me dirijo con lo que él dice que tengo que hacer, en ese caso no voy a tener enfermedades. Tiene algunas excepciones, por ejemplo, nos habla de niños que nacen con ciertas enfermedades, y una cosa muy interesante que nos dice Maimónides, y lo traigo porque es actual, nos dice que si hay una época de hambruna o epidemia, esta ley queda exceptuada. Pero tengan en cuenta que Maimónides era médico del sultán, dirigente comunitario. No iba a prometer algo que no había forma de que no se pudiera cumplir. Vamos a ver lo que dice Maimónides. Muy bien, vamos a empezar con Maimónides y los alimentos. Recuerden todo lo que íbamos hablando para poder ahora entender esto. Dice, debes comer solamente cuando tienes apetito y tomar cuando estás sediento. Muy bien. Dice así, comer en exceso es como el veneno para el cuerpo y puede llevarte a enfermedades. Maimónides dice que nosotros no tenemos, esto lo digo yo, debemos, por ejemplo, no comer en forma excesiva. No tenemos que tener una sensación de saciedad y pesadez. Maimónides dice que no debemos ser recatados al comer. Que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos horarios fijos para comer. Por ejemplo, tenemos 8, 12, la merienda a la tal hora y ceno. Que no debemos comer de esa manera. Que eso es muy negativo para nuestro organismo, sino que debemos tener cuando tenemos apetito. Y nos da un ejemplo muy interesante. Si yo, por ejemplo, tengo un burro, nosotros ahora cargamos nafta al auto, pero en ese entonces tenían el burro, tenían el camello, tenían el caballo. Por ejemplo, yo tengo el corral y tengo que darle de comer. La gente que vive en el campo me va a entender mejor. Y yo le doy de comer. Yo le doy de comer, el animal come, y yo no voy a dejar que el animal esté pasado, que esté ni muy gordo ni muy flaco, sino que voy a darle alimento en su medida justa. Entonces dice Maimónides, ¿cómo puede ser? Si yo tengo un animal, yo sé lo que tengo que hacer, y cuando es para mí mismo, no lo entiendo. Nos dice que tenemos que comer un cuarto menos de la capacidad de nuestro estómago. Esto quiere decir que si nosotros llenamos nuestro plato con comida, debemos separar un cuarto de ese, o tratar de dejar de lado un cuarto y comer menos. Un ejemplo de saciedad y de pesadez, por ejemplo, yo a veces lo puedo ver en mi pequeño hijo, Netanel, de 6 años, que él come, pero cuando no tiene más apetito, deja de comer. La próxima. Un adulto es diferente, por ejemplo, porque nos pasa esto. Supongamos ahora, el primer ejemplo, nosotros estamos invitados a un casamiento, a un bar mitzvah, a un brit milá. La comida es excelente, es muy buena comida. Tenemos mesa fría, primer plato, segundo, postres, esto. La comida es excelente. Pero miren lo que dice Maimónides. La ingestión de poca comida es mala,
es mejor que la ingesta de mucha comida buena y sana. O sea, como un montón y me hace muy mal comer tanta comida. Con lo cual, Maimónides está tratando de explicar que no hagamos ese tipo, aunque la comida sea excelente y el catering es excelente, no hagamos ese tipo de conductas. Nos dice también que debemos comer las comidas livianas antes de las pesadas para mejorar la digestión. Por ejemplo, primero debemos comer, si tenemos, por ejemplo, vegetales y carne, primero los vegetales. Si tenemos pollo y carne, primero comer el pollo. Si tenemos pescado y carne, primero el pescado, luego la carne. También nos dice que hay que comer primero, si tenemos, eso no es difícil por nuestras costumbres, que primero tenemos que comer la fruta y luego comer el resto de la comida. Otra cosa importante que nos dice Maimónides son cosas impresionantes. Hay que masticar bien la comida. Hay que tratar de llevar la comida, hay que hacerla bien líquida. ¿Cómo lo hacemos? La estrategia es apoyar los cubiertos, o sea, ponemos un bocado en la boca, apoyamos los cubiertos, masticamos y luego seguimos comiendo, y así sucesivamente. Y tratar de no hablar mientras comemos. Nos aconseja también Maimónides después de la comida reposar. La próxima. En el verano hay que comer menos que en el invierno, 1/3 menos. Hay que comer comida fresca y hay que prestar atención al pescado al pescado viejo. Dice que olamos o sintamos si está amargo, a la carne y a los productos lácteos, también al queso. Y si creemos que está malo, no comerlos, ¿sí? También nos dice algo que hoy sabemos también desde el punto de vista de la ciencia, que la harina, que ha sido muy tamizada, la harina está blanca, no es la harina natural, es una harina con productos químicos y es muy, muy, muy tamizada. Él está a favor de comer harina integral, o como dice después, comer pan integral, ¿sí? Vamos a ver que estos son 2 consejos de salud que están vigentes hoy en día, y todos los consejos de salud están vigentes hoy en día. Hay que evitar el azúcar y alimentos con miel, sobre todo en niños, en la edad media, por ahí sí los aconseja ya en los mayores. El próximo. Podemos hacer una excepción para Rosh Hashanah, ¿no? Con el tema de la miel. Tenés razón. Ahí está. No comas en un estado de enojo o ansiedad. Fíjense que Maimónides ya tenía en mente el equilibrio entre el espíritu, entre el alma y el cuerpo. Nos hace mal, y esto sabemos. Dice, come tranquilo, come sin apuro. Una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza humana es el hábito, como elegir alimentos malos a lo que estás acostumbrados en lugar de alimentos buenos. Yo estoy acostumbrado, sí, a mí me encanta comer la medialuna con el café y ponerle azúcar. Estamos acostumbrados, nos cuesta romper con el hábito, nos cuesta a todos romper con el hábito. Y Maimónides nos dice que hay que romper con eso y comer en forma saludable. ¿Saben lo que dice Maimónides? Que la salud sería más saludable no comer, no tener horarios fijos, como dije antes, y tratar de comer una comida fuerte en el día, o a lo sumo una y un poquito, pero una fuerte en el día. Eso nos aconseja Maimónides. La próxima. El agua. Dice, como dije al principio, tenés que comer cuando tenés apetito y tomar cuando estás sediento. Hay que tener en cuenta que la época que vivía Maimónides es una época que la gente hacía trabajos fuertes. No como nosotros por ahí estamos acá sentados todos mirando la compu, estamos en casa. Es diferente. Ahí tenían trabajos fuertes de estar afuera, buscar el agua, la comida, ir allá, ir acá, caminaban, etc. Por eso, esto es un poco diferente a lo que es hoy en día. Nosotros tenemos necesidad de tomar, ¿sí? Las personas, todos tenemos necesidad. A veces en la gente grande pierden la sensación o el deseo de tomar líquido. Entonces tienen que ponerse horarios y momentos para tomar. Pero, nos dice Maimónides, que no debemos tomar agua en las comidas, pues ello afecta negativamente nuestra digestión. Lo mejor es tomarla 2 horas después de las comidas, ¿sí? El agua, nos dice Maimónides, que no hay que tomarla ni tibia
ni muy fría, sino por eso puse moderadamente fría, que eso ayuda a estar más saludables. La que sigue. En el ejercicio, Maimónides nos trae unas cosas que yo creo que son casi escritas ayer. Porque nos dice que hay que hacer ejercicio todos los días, lo mismo que nos recomiendan las actuales guías. Él no habla la palabra ejercicio, sino que habla la palabra movimiento. Él le llama movimiento a que nos aumente la respiración, aumente la intensidad de la respiración y la frecuencia, que la cara se nos ponga un poquito colorada, que sudemos un poco, y dice, y eso es un ejercicio adecuado. Si nos pasamos de ese nivel de ejercicio, debemos frenar. El horario adecuado para hacer ejercicio es por la mañana, antes de ingerir alimentos. O sea, él está a favor de las normas que pusieron acá, pusieron para nosotros que hay que en la mañana hacer ejercicio. Nunca hagas ejercicio luego de comer una comida pesada, porque es muy malo. Hacer ejercicio antes de la digestión produce enfermedades serias. Y dice que empecemos el ejercicio a poco, empecemos con poco y aún vayamos aumentando en forma gradual la próxima. También dice que no hagamos ejercicio si hace mucho frío o hace mucho calor. Luego de hacer ejercicio hay que tomar una ducha o un baño y reposar unos minutos y luego recién comer. Ahora bien, una cosa que quería comentarles. Maimónides dice también que una cosa que debemos hacer, por ejemplo, es jugar con la pelota. Jugar a cosas que nos den, o hacer ejercicio con cosas que nos den satisfacción, que nos hagan bien a nuestro espíritu, a nuestra alma. No solamente hacer ejercicio, sino, Maimónides piensa también en el bienestar psicofísico de la persona. Pero nos dice, ojo, si vos haces ejercicio todos los días y por ahí seguís comiendo cualquier cosa, igual te podés poner obeso, ojo. Y dice, si no realizás ejercicio, escuchen bien, vas a sufrir de dolores y niveles de energía agotados, aún si comés la comida correcta. La próxima. Ahora bien, perdón que lo traje en inglés, estas son las recomendaciones de las guías físicas de Estados Unidos. Y les traje esta porque está en un solo cuadro está toda la idea bien plasmada. Nos recomienda hoy en día hacer 150 minutos de actividad. Ahora fíjense que la actividad no es ir a correr, no es hacer cosas locas. Puede ser andar en bici, puede ser nadar, puede ser pasear el perro, puede ser jugar con una pelota, puede ser estar en el balcón, o puede ser lo que sea. Pero son 30 minutos 5 veces por día. Y 2 veces a la semana, hacer un poco de actividad, un poquito más de peso, de algún estiramiento, algo más fuerte. Y eso hay que hacerlo, y si nosotros en vez de todo esto queremos hacer actividad física más fuerte, nos alcanza con 75 minutos por semana, o sea, 2 veces de 40. Pero ahora escuchen esto que es muy importante, y miren lo que son las guías, y casi lo mismo que decía Maimónides. Dice, si vos no podés hacer esto, es más de lo que vos podés hacer, y ahora que estamos en casa, nos va a pasar a todos que estamos encerrados, nos pasa esto, hace lo que puedas. Aún 5 minutos de actividad, 5 minutos de actividad, es beneficioso para vos. Caminá, corre, baila, jugá. ¿Cuál es tu movimiento? Algo tenés que hacer. Hay un estudio, les quiero comentar un segundito, un estudio hecho en Taiwán de 416.000 personas que lo siguieron por casi 9 años. ¿Y saben lo que vieron? Que si una persona todos los días hace 15 minutos de ejercicio, escuchen, no estamos diciendo 30, 15 todos los días, la mortalidad total al seguimiento en estos casi 9 años bajó a un 14%. Y se le agregaron a todas estas personas 3 años de vida. 3 años de vida. La próxima. Entonces, bajar de peso,
como nos dijo Maimónides, comer sano, como nos dijo Maimónides, hacer actividad física, como nos dijo Maimónides, nos baja la hipertensión, la diabetes, nos mejora los lípidos, nos mejora el corazón, los accidentes cerebrovasculares, nos baja las probabilidades de cáncer, de artrosis, por supuesto, de osteoporosis, de enfermedades de la vesícula, de apnea del sueño, y nos mejora la psiquis. Es muy importante que nos mejora también la psiquis. La próxima. Bien, Maimónides nos dice que no hay nada más perjudicial en el régimen de salud ni para traer enfermedades que la retención de la orina y los excrementos. Quiere decir que cuando nosotros tenemos ganas de ir de cuerpo, debemos ir de cuerpo. Se sabe que la constipación es algo bastante, y hoy en día está muy estudiado, que la constipación es algo bastante negativo para la salud y puede traer problemas de cáncer de colon. Entonces, Maimónides, hace 800 años atrás, nos recomienda tener un movimiento intestinal blando, porque ya existía ese conocimiento y esa sabiduría. Todo esto que yo les estoy comentando de Maimónides está todo escrito en sus tratados de salud, y es muy, muy, muy interesante. La próxima. Maimónides y el sueño. Dice algo que es impresionante. Dormí cuando estás cansado. Parecería que a nosotros nos cuesta cumplirlo. Tenemos obligaciones, o queremos ver una película, o queremos actividades, y siempre estamos sobrepasados. Espera 3 horas luego de una comida, antes de dormir por la noche. Él dice que lo más beneficioso es comer temprano, esperar 3 horas y desayunar tarde. Esto es lo que nos dice Maimónides. Las horas de sueño son más beneficiosas las 8 horas hasta el amanecer. Maimónides divide el día en 3 partes. 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 horas para dormir. Recomienda dormir al comienzo de la noche del costado izquierdo y al final de la noche del costado derecho. La próxima. Maimónides al vino. Dice Maimónides, si el vino es consumido correctamente, es un factor mayor en la preservación de la salud y en la curación de muchas enfermedades. Estamos hablando de un vino tinto, un vino bueno. Muy bien. Si en cambio tomamos mucho vino, destruye el alma y el cuerpo de todos aquellos que lo tienen este hábito. O sea que nos dice que podemos tomar vino, pero nos excedamos en tomar mucho vino. Y vamos a ver las recomendaciones actuales. ¿Cuáles son? Fíjense, el vino disminuye el riesgo de sufrir infartos o accidentes vasculares, tiene una acción protectora contra la obesidad y la diabetes, mejora el rendimiento cognitivo, mejora el intestino, tiene efectos antioxidantes. ¿Cuánto hay que tomar? Hay que tomar 5 gramos de alcohol por día, que equivaldría a 2 copas más o menos de vino por día. Se recomienda 2 copas para los hombres y 1 copa para las mujeres, y esto también nos decía Maimónides hace 800 años, ya nos decía las mismas cosas. La próxima. Para disminuir la tensión arterial hay que, otra vez, Maimónides, fíjense, bajar de peso, comer una dieta rica en frutas, vegetales y comer pocas grasas saturadas. Bajar el sodio. Ustedes saben que en la Argentina se comen 12 gramos de sodio por día, y la recomendación es comer menos de 5 gramos de sodio, con lo cual hay que comer más frutas, más verduras, y hay que tener mucho cuidado de tratar de mirar los envases de las comidas, porque el 70% del sodio lo comemos en los alimentos procesados. Actividad física y moderación del consumo de alcohol. Fíjense, Maimónides, peso, comida, actividad física, consumo de alcohol, todo baja la presión arterial. Próxima. Maimónides y las emociones. Maimónides veía que la persona tiene que ser tratada en forma completa, no solo los síntomas de su enfermedad. Uno debe prestar atención
constantemente las actividades emocionales de cada persona. Hay que mantenerte en equilibrio durante la salud y la enfermedad. Y debe tener prioridad sobre cualquier otro régimen de salud. O sea, las emociones, Maimónides le da una importancia impresionante. La próxima. Porque ve que la persona tiene que estar equilibrada globalmente. Y se dio cuenta, y estudió, y esto también tiene que ver con los autores árabes, que pensaban lo mismo, también con Galeno, que las afecciones anímicas dañan el cuerpo. Y él lo tenía muy claro, y eso tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas también. Es la naturaleza humana ser influenciado por su entorno, y hay que asociarse con gente que es positiva. Hay que reforzar la facultad natural con buenos alimentos, y la facultad psíquica con buenos olores, con perfumes, con instrumentos de música. Hay que acompañar al enfermo con relatos alegres, que ensanchen su alma y su corazón, y te hagan reír. Miren qué importante, que la persona sea feliz, que esté contento, que pueda aprovechar y que pueda estar bien consigo mismo. La que sigue. Muy bien. Esta es un poco, para terminar, Maimónides tiene cosas impresionantes de medicina preventiva, impresionantes, porque parecen actuales. Primero está el precepto de lavarse las manos. Nosotros nos lavamos las manos cuando nos levantamos, hacemos el Netilat Yadayim, nos lavamos las manos antes de comer, nos lavamos las manos después de ir de cuerpo, y el lavado de manos es fundamental en toda la ley judía y la liturgia judía, y Maimónides, por supuesto, era un gran rabino y adaptado a todas estas medidas. Segundo, decía Maimónides, nunca olvide lavar sus manos después de tocar a una persona enferma. Fíjense que hoy en día que vivimos en la pandemia, el lavado de manos es fundamental y primario. Después Maimónides decía que hay que bañarse. No era tan fácil como hoy, estamos acá, abrimos la ducha, nos bañamos, es muy fácil. En esa época no había agua corriente como hoy en día. Y decía que mínimo, Maimónides, hay que bañarse el cuerpo entero una vez a la semana. Y nos da la explicación de cómo hay que bañarse. Primero la cabeza, agua tibia, después más caliente, después el resto del cuerpo. Después nos dice cómo hay que secarse. Es algo impresionante. El conocimiento que tenía Maimónides. Nos dice, fíjense que esto también tiene que ver con lo que estamos viendo hoy en día, hay que vivir en lugares aireados y limpios. En esa época en Fostat se vivían en ciudades, la ciudad era grande, entonces vivían muy amontonados. Él decía que hay que vivir más a los extremos de la ciudad, más donde hay algo de montañas por ahí, algún árbol, o que tu casa esté más elevada. Y también decía que si hay una letrina, un baño, tienes que estar alejado de la casa. Y también nos decía que tenemos que poner aromas ricos, como dijimos antes, a la casa, que algún perfume, algo, y que se huela bien, y que llegue el sol. O sea, que nos está hablando de cosas actuales, que tengamos la casa aireada, que llegue el sol, que respiremos aire puro, etc. El agua, él dice que hay que filtrar el agua, ¿sí? O el agua debe ser hervida, si no, nunca tomar el agua así de pozo común. También nos habla de que hay que dar el apoyo familiar al enfermo. Hoy en día podemos decir apoyo, no sé si al enfermo o cuidadores. Hoy en día ese apoyo familiar se puede dar a todas las personas como que están en casa, que no pueden salir, a través del WhatsApp, una llamada telefónica, estar cerca, mostrarle nuestra cercanía. Y también, como dije antes, Maimónides nos habla de que con esto del encierro y todo, a veces uno se empieza a sentir un poco mal, empieza a pensar que tiene alguna enfermedad, algún problema, o está muy pendiente de sí mismo, y eso trae enfermedades, lo que llamamos psicosomáticas, y que en realidad son problemas que vamos teniendo. Y Maimónides es un adelantado en la descripción, esto ya viene también de los médicos árabes que describían esto, es un adelantado en la descripción de estos temas. Con lo cual, fíjense que esta última diapositiva la traje en colación a lo que estamos viendo actualmente, para tener en cuenta lavado de manos, bañarnos si nos bañamos, pero la forma, vivir en un lugar aireado, vivir
con medidas de higiene, cuidarnos y, por supuesto, en la época de mayo no había, usar el barbijo cada vez que salimos a la calle o estamos en contacto con otras personas. Ahora sí, si pasamos a las preguntas, muchas gracias. Wow. Realmente, Claudio, me parece que los aplausos de las 21 horas para los médicos los vamos a adelantar y te lo vamos a dar en este momento a vos, porque realmente ha sido un lujo tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias. Me parece que ahora más que nunca se justifica todo lo que estuvo hablando Mario, todo lo que estuviste hablando vos en la previa a llegar a Maimónides para explicar lo importante que fue su mensaje hace 800 años y la vigencia que tiene su mensaje hoy en día, en plena pandemia. Mientras que tomás un pequeño vaso de agua, dale. Yo voy a decirte, Claudio, y a todos los que me están escuchando, les quiero contar desde dónde nos están escuchando y también remarcar que hay algunas personas muy importantes que estuvieron presentes hoy acá. Nos estuvieron escuchando, Claudio, desde Hollywood, Florida, Bogotá, Colombia, Belén, Brasil, desde Córdoba, Posadas, Misiones, Barquisimeto, perdón si lo nombré mal, en Venezuela, Caracas, New York, Río Grande do Sul, Montevideo, Stanford, Connecticut, La Plata, Río de Janeiro, el centro israelita, Bene Herzl y Tucumán. Perdón si me olvidé alguno de los que me mandaron por el chat. Y agrego también que en nombre del CIDICSEF quieren darle una cálida bienvenida a Néstor Perl, el ex gobernador de Chubut, a Daniel Muchnik, periodista de Infobae, y también a Rayel Amado Bornik, directora de Ladino Comunita. Ahora sí, como no me llegaron, la verdad, preguntas, por lo visto estuvo pero muy claro lo que han dicho tanto vos como Mario. Vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas de la gente y pido lo siguiente. Que la pregunta, por favor, sea sobre una temática general o que apunte hacia algún comentario de Maimónides. Por favor, evitemos situaciones personales de contar a mí me pasa tal cosa o tal otra y que dure menos de 30 segundos, así podemos hacer que la mayor cantidad de gente pueda hablar. Ahora sí, les pido por favor, los que tienen la cámara prendida van a ser quienes tengan la prioridad, que por favor levanten la mano. Así yo puedo ver quién tiene ganas de ir preguntando y voy pasando por las páginas. Veo a Joe Franco, a ver si puede activar el micrófono. Ahí le pedí, por favor. Te escucho. Ok. En primer lugar, le traigo saludos de Lima, Perú, que te has olvidado que está presente. Muy bienvenido. Ok. Y agradecer al doctor Guzmán y a Mario también. Excelente exposición. Y voy a añadir 2 palabras más a su exposición. Yo he nacido en El Cairo, Egipto, y en 1946 he hecho mi bar mitzvah en el templo de Maimónides en El Cairo. Mis padres eran miembros de la Bene Berit y en el año 43 estaba estoy tratando de traducir del inglés al castellano, disculpe nomás, a veces no soy tan capaz en castellano, pero era un grupo de pobres judíos que cuidaban la sinagoga y mi madre ofreció una comida para los judíos pobres en honor de mi bar mitzvah en el templo. En el templo había un pozo abajo de la sinagoga donde se sentía una vibración porque la gente que tenía algún dolor o alguna enfermedad se inclinaba, tomaba el agua que no tenía tanta importancia, pero el hecho de orar a Dios les ayudaba para sanarse. Solamente me permito, no quiero tomar muchas palabras, sino añadir algo más. Y además tengo el Maimonides Prayer for Physician. Que lo vamos a ver bien en grande. Si querés volver a mostrarlo, que ahí lo vamos a ver bien en grande. ¿Puede verlo? Ahí se ve. Okay.
Está en inglés y en hebreo. Lo he traducido en castellano. Que por favor, doctor Cosman, si me manda en mi celular, en mi WhatsApp, con mucho gusto le mando la copia, y a Mario también, y a ti, Ilan, ¿no? Muy agradecido. Yo regalo esto a todos los médicos. Yo soy masón y soy Shriner. Tenemos 22 hospitales Shriners en Estados Unidos para los niños. Soy vicepresidente de los Shriners del Perú, el Club de Shriners. Tengo 40 años de masonería y hemos hecho bastante desde el 96 que soy Shriner. Hasta la fecha hemos enviado más de 40 niños pobres a curarse gratuitamente a los 22 hospitales Shriners. No quiero tomar más tiempo. Muy agradecido y felicitaciones a ti, al doctor Mario, y a ti, Ilan. Muchas gracias a todos. Por favor, muchas gracias a vos. Claudio, me están preguntando en qué libro podemos encontrar los preceptos de Maimónides, especialmente sobre salud. Imagino que serán muchos tomos. Bueno, está muy bien la pregunta. Hay más o menos, Maimónides escribió, ¿se escucha bien? Sí. Ah, vale. Maimónides escribió 10 tratados. Son muy interesantes. Hay muchos que están traducidos al español. El que está traducido al español, por ejemplo, es el Tratado del Asma, el Tratado de las Hemorroides, el Tratado del Cuidado de la Salud. Hay bastante bibliografía en inglés. Está el libro de Mario Cohen, que es muy interesante. Hay mucho de Fred Rosner, escrito en inglés también. Hay mucha bibliografía, hay mucho, pero en castellano están estos que yo nombré al principio, y se pueden conseguir, están en las librerías, cuesta un poquito conseguir, pero hay bastante, y es muy interesante, muy interesante. La verdad que cuando uno más lee y más estudias, y realmente admiras más lo que dice Maimónides. Se ve la comparación es impresionante la seguridad que tiene Maimónides. Bien, a ver si tengo más manos. Perdón, Sí. algo más, perdón. Y también se puede buscar el Hijol de Ot, perdón, en el Mishneh Torah, lo pueden buscar, está en internet. Eso sí, ponen Hijol de Ot en internet, que es un capítulo del Mishneh Torah. Eso lo pueden, también está en hibrid, por supuesto, pero en castellano lo ponen en la computadora, y ahí en el capítulo 4 están todas las leyes médicas, el capítulo 4, y en el resto está el resto de lo que hablamos. Perfecto. Mientras voy buscando gente con la mano levantada, veo a Silvia Krieger. Les aclaro a todos que esto está siendo grabado, después vamos a tener el link de YouTube con la grabación, que la pueden pedir por mail al CIDICSEF o a cualquiera de los miembros de la comisión del CIDICSEF, que se lo van a pasar sin ningún problema. Silvia, adelante, por favor. Bueno, gracias. Realmente fue muy valioso y bueno, yo estoy, digamos, muy ahí tratando de estudiar a fondo Maimónides, justamente entre otras cosas, o sea, lo que es Torah y lo que es la salud, porque es lo que me interesa, vivir en salud. Y ya que hay gente que estaba pidiendo libros, ¿no es cierto? Yo tengo, entre otros, un libro acá, La salud en la Torá, de Nissan Lebron, ¿no es cierto? No sé si se ve, que es muy hermoso, porque, bueno, nos está hablando justamente de la Torá y cómo llevar adelante, ¿no es cierto?, los preceptos y la salud en el cuerpo, en el alma. Es muy hermoso este libro. Y también hay otro libro que es La dieta del Rambam. Sí. Es decir, cómo llevar adelante, ¿sí?, la dieta, ¿sí?, que él propone, es decir, qué es lo que comemos. Yo hace muchos años que practico macrobiótica y que tiene que ver justamente con lo que ha hecho y transmitido el Rambam, qué comer, cómo cuidarse. La macrobiótica sostiene estos principios. Y entonces acá, es decir, en la dieta, justamente coincide totalmente con estos principios del Rambam. Es un orgullo
escucharlos y seguir investigando y ayornándose con él, ¿no? Exactamente. Gracias a vos, Silvia. Me pidieron también que avise porque me olvidé que esto también va a estar en el Facebook del CIDICSEF, así que para todos aquellos que también buscan comunicarse vía Facebook, el CIDICSEF también está disponible por ahí. A ver si hay alguna que otra mano más con preguntas puntuales para Claudio. A ver, voy pasando entre las páginas. Mira, lo tengo a Leonardo Abadi. Leonardo, ahí te pedí que actives el micrófono. Bueno, no, más allá que lo único que puedo compartir de Maimónides es mi propia cara, que es la de un perfecto descarriado. Voy a hacer ¿cómo se dice? Un perplejo descarriado, iba a decir eso. No, quería hacer la pregunta. Para entender un poco la dimensión de la sabiduría de Maimónides, quería saber qué es lo que se sabía en esa época en relación a las infecciones. Bueno, me imagino que bacterias no se sabían, bacterias, este tipo de cosas que de alguna manera venían a ser los elementos que estaban, a los que apuntaba Maimónides con sus consejos, tal vez sin saberlo, pero esto, por ejemplo, de lavarse las manos. Yo sé, por ejemplo, la historia muy sabida de la epidemia de 1347, que fue, digamos, fue atribuida a los judíos, y se le atribuyó a los judíos el hecho de haber envenenado el agua, cuando en realidad los judíos tenían normas de higiene, porque eran justamente los que no se infectaban, los que no quedaban contagiados porque se lavaban las manos, entre otras cosas. Entonces, esto que es lo que yo quisiera entender es justamente eso. ¿Qué es lo que se sabía en esa época de medicina en relación a lo que Maimónides sabía? Sí, esta es muy buena pregunta. ¿Sabés que el conocimiento era el conocimiento de Hipócrates, de Galeno, de los médicos árabes de la época? No había un conocimiento, viste, obviamente, ni de las bacterias, ni de los virus, ni de la presión, nada. Era un conocimiento que a ellos les venía de la Torá, probablemente, del Talmud. Él tenía mucho intercambio, o sea, uno lee a veces en el Talmud cosas impresionantes de medicina, y uno dice, pero ¿y esta gente cómo sabe esto? ¿Cómo estos jajamíes, estos sabios llegaban a estas conclusiones? Es realmente impresionante, porque si uno piensa que con tan pocos elementos tenían tantos conocimientos, Maimónides tiene también un tratado de ginecología, porque sabía de hemorroides, hay un tratado de hemorroides, sabía tratar el asma, es algo impresionante que hoy no hablamos porque es un tema muy extenso, todo el tema de la medicación que él tenía. ¿Cómo hacía para dar? Él sabía qué plantas, qué forma, cómo mezclarlas. Es algo impresionante. Y eran curativas, porque seguro que se curaba mucha gente con eso. Y estos libros que yo nombré al principio, eran libros que él hizo por encargo. Uno era el hijo del sultán, otro era el sobrino, otro eran nobles, que le encargaban los libros. O sea que esto le servía a la gente. Y esos conocimientos que él obtenía eran conocimientos que eran reales y servían. Hay traducciones muy interesantes sobre esto, y es realmente, como vos decís, Leonardo, algo impresionante, porque el conocimiento científico era mínimo. Y fíjate lo que hablamos antes, por ejemplo, de la última parte de la prevención del coronavirus, es casi, salvo el barbijo, es lo que estamos haciendo hoy en día. Es increíble. Bien, vamos a seguir con dos preguntitas más, voy pasando por las páginas a ver. Mira, la tengo a Graciela Teba, que tiene ganas de hacer una pregunta. A ver, Gra, ahí te activé el micrófono. Bueno, muchas gracias. Más que pregunta, voy a hacer un comentario. El CIDICSEF, hace un par de años, cuando se cumplían los 800 años del fallecimiento de Maimónides, realizamos una gran exposición donde por primera vez estuvo expuesta en el Museo Larreta, Museo de Arte Español del barrio de Belgrano, que por supuesto habíamos sentado por una semana, 10 días, y permanecimos más de 2 meses. Esta exposición trajo aparejado
a que el mundo gentil, y no gentil también, se empezó a enterar de toda la gran obra de Maimónides. Y lo más interesante también, que hicimos un logro de conexión con las escuelas primarias y secundarias, donde teníamos 2 o 3 días por semana recibiendo alumnos de escuelas primarias y secundarias, donde se enteraron quién era este gran Rambam, el Maimónides. Esta exposición no solamente estuvo aquí en Buenos Aires, sino que fue llevada a 10 provincias de la Argentina, a Montevideo, a Miami, a Canadá, a Caracas y otros lugares más, donde hoy el público recuerda todo lo que aprendió en esa exposición. Eso también teníamos documentos directamente que habían encontrado en la Universidad del Cairo con firma de Maimónides. Bueno, les puedo decir que fue una cosa muy grandiosa que pasó en Buenos Aires en aquel momento. Inclusive teníamos un lugar donde se recreaba con un muñeco vestido de Maimónides y de música de fondo, el Indal. También se pasaban cómo eran las 24 horas de Maimónides, que después de estar en el Palacio del Sultán, de atender a sus hijos, él regresaba a su casa, donde tomaba un vaso de agua y un trozo de pan, y comenzaba a atender a aquellos enfermos que hacían cola en la puerta de su casa. O sea que la tzedaká en él estuvo siempre el compartir con el mundo y, por supuesto, dar sus conocimientos. Así que vaya un gran homenaje a este grande que hace unos cuantos siglos vivió y hoy tiene permanencia. Gracias. Bien, gracias, Gra. Tengo una pregunta de Moni Cloud, a ver si ahí tenés el micrófono abierto. Muy buenas tardes, Claudio, un saludo grande. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay antecedentes de Maimónides de estudios o utilización de medicinas alternativas, alopáticas u otras, homeopáticas, que vos sepas? Gracias. Homeopática sí. Homeopática sí. A Claudio le pregunto. Sí. No, pero, hola, Claudio. Mirá, él tiene un tratado de medicamentos. No lo llaman medicamentos, sino que lo llama hierbas que curan. Es algo impresionante. Yo digo que es algo impresionante, porque vos lo lees, lo ves, y algunas, yo las tengo en inglés y las tengo en castellano. Algunas son difíciles a veces de poder detectar bien por las traducciones, porque vos imaginate que el original es de Maimónides, estaba escrito en árabe. Después el árabe se pasaron al hebreo, a veces se pasaron al latín, y después recién pasaron o al inglés o al castellano, y entonces hay muchas ahí que no quedan tan claras, o los nombres son difíciles. Él también tenía un tratado de venenos, también. Es algo, seguro, es muy, pero muy, muy interesante, Claudio, y seguro que tiene, pero es a veces difícil llevar eso a la actualidad, porque hay un tema de, como te dije, traducción, por estas traducciones cruzadas, y hay un tema también de volúmenes, que los volúmenes de la antigüedad no son totalmente coincidentes con los volúmenes de hoy en día, con lo cual preparar eso, no sé si hay gente que lo ha hecho, eso sí que no tengo conocimiento, si hay gente que lo ha llevado a la práctica, pero sí, él tenía ese conocimiento. Gracias por la explicación, muy bueno. Bien, estoy viendo mi reloj y me parece que nos estamos quedando sin tiempo. Sé que quedan muchas preguntas. Es probable, Claudio, vos sabés que una vez que uno ingresa al CIDICSEF es muy difícil irse, así que por ahí te vamos a requerir para un nuevo encuentro. Vale. Te dejo las palabras finales a Mario y después para que vos, Claudio, puedas cerrar sin problema. Así que, Mario, adelante. Bueno, queríamos agradecer, son 2 horas de conocimiento que nos has dado, Claudio, estamos sumamente agradecidos. Un mero detalle a lo que no dijo Graciela. Él asistió nada menos que el arzobispo de Buenos Aires, un tal
Jorge Bergoglio a esa exposición, hoy Papa. Estuvo 1 hora viendo la exposición e interesándose sobre el tema. Fue una curiosidad. En síntesis, Maimónides es un avanzado en todo sentido, avanzado en los temas éticos que hemos hablado, avanzado en medicina, avanzado en filosofía. Tenemos mucho que aprender de él. Gracias Claudio, gracias CIDICSEF, gracias a la universidad, gracias a mis compañeros. Seguimos, tendremos otras oportunidades, otros temas. Seguramente que Claudio vamos a tener otros temas para seguir avanzando. Muchas gracias, gracias a todos. Les invito a que escriban a cidicsef@gmail.com y cuenten, dejen sus detalles, sus teléfonos, su mail, etcétera, y le vamos a informar sobre las próximas actividades. Muchas gracias, Ilan, gracias, Claudio, gracias a mi comisión directiva. Por favor, Bueno. gracias. Claudio, ¿algo más tenés ganas para cerrar? Muchas gracias por la invitación, me sentí bárbaro. La verdad que como en casa, bueno, estoy en casa, pero como si con ustedes estamos. Pero la exposición de Maimónides, quiero decir algo, yo fui con la familia, fue excelente, un nivel impresionante. Así que eso también muchas felicitaciones porque fue algo genial. Sí, quería agradecerles a todos por haberme escuchado. Creo que el tema es súper rico. Gracias, Mario. Gracias, CICSEF. Gracias, Universidad Maimónides. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta tarde. Así que gracias, Ilan, también. Por favor, un gusto. La verdad que la previa ha sido todo un gusto. Un saludo para todos. Un placer reencontrarnos. Veo que también está ahí André Gateño, un gran amigo de la casa, así que nada, saludarlos a todos y será hasta la próxima. Créanme que dentro de poco tendremos un nuevo encuentro. Nos despedimos con la música, como hemos entrado. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos. Buena semana, amor del Dios.